todas partes del mundo. Padre, te damos gracias en esta noche. Yo te pido que nada distraiga, Señor, de este estudio, mis hermanos que han dispuesto en su corazón el poder escuchar esta palabra, Señor, que tú tienes. Señor, sabemos que el hogar es un lugar en donde hay muchas distracciones, pero yo te ruego que tú permitas que ahí, Señor, donde nos escuchen, cada hermano pueda tomar un tiempo para poder, Señor, escuchar de lo que tú nos tienes para nosotros. Te doy gracias por la vida de mi hermano, Señor, que nos comparte este estudio, Padre, y te pedimos que tú estés con nosotros, que tú seas el centro de este estudio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les habíamos comentado el día domingo, y porque ha sido un tema también que se ha estado mencionando demasiado, así como el tema del coronavirus ya tiene esta canción, pues también está un tema ya muy trillado y muy usado, acerca de si esto ya es el último tiempo, este es el fin, y no podíamos dejarlo en una sola clase platicando con mi hermano. Esto tiene que ser en un estudio en donde podamos también escuchar algunas o recibir algunas de las preguntas ahí por el chat, por el teléfono, y eso enriquecerlo en cada célula y en cada uno de los hogares que nos han abierto para poder transmitir los estudios, podamos empezar a desglosar un tema tan importante y que es muy serio y que para nada lo tenemos que tomar a la ligera, que muy lamentablemente personas que ni siquiera tienen el amor por Cristo están hablando de que esto ya es el fin. Hoy justamente hablábamos de personas, pastores que ya lo mencionan de una manera más bien facebookera que de una manera real, y entender cómo nos debemos de preparar los cristianos bajo un conocimiento y la guía del Espíritu Santo y de las Sagradas Escrituras. Así que esta pregunta de este es el fin del mundo, a la que se están empezando a formular estas dudas, muchas personas igual preguntan: ¿estamos acercándonos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o lo que se conoce como la segunda venida de Cristo? Y con este estudio el deseo no es dejarles un sí o un no, es realmente poderles dar la información a ustedes, que con la ayuda del Espíritu Santo sean ustedes los que determinen si es o no lo es. Así que yo le voy a dar la oportunidad a mi hermano, que él ha tomado ese tiempo para poder traer este estudio, en donde van a ser 3 verdades respecto a esta gran pregunta, y poder contestar de una manera sobria, bajo no un criterio personal, sino bajo un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Bueno, como lo dijo mi hermano, buenas tardes, hermanos, y es este el fin. Una pregunta que suele tomar mucha relevancia cuando suceden cosas como las que estamos viviendo. Y creo que la primera verdad que nosotros debemos de entender es precisamente reconocer la necesidad del estudio escatológico en el mundo cristiano. Oseas capítulo 4 versículo 6 lo dice claramente: mi pueblo es destruido, o en la Reina Valera como dice: mi pueblo perece por causa de conocimiento. La necesidad de profundizarnos en todo lo que conlleva el estudio de los tiempos futuros, o como se conoce en la teología, la rama de la escatología, es evidente alrededor del mundo cristiano, no solamente aquí en los Estados Unidos, no solamente en el Oriente, sino en cada una de las iglesias, en cada una de las, por decirlo así, ¿verdad?, asociaciones que alrededor del mundo se encuentran predicando el Evangelio. Si hay algo que hay mucha necesidad, es precisamente en el tema de la escatología. Lo que hace muy propenso o muy
digamos, al pueblo de Dios muy receptivo a cualquier verdad. El no conocer qué es lo que dice la palabra del Señor respecto a los tiempos de la venida del Señor, si usted lo quiere llamar así, el no conocer cuáles son esas señales o cuándo aplican esas señales, hacen que pastores, evangelistas y falsos maestros traigan falsas revelaciones. Y dicho sea de paso, y este es un puntito nada más como una nota, ¿verdad? La palabra revelación es un término mal usado hoy en día. Ya no hay revelación. La revelación se selló en el libro de Apocalipsis. Hoy lo único que existe dentro de la iglesia del 2000 o del siglo XX, perdón, es iluminación por parte del Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos tener o estar preparados precisamente para recibir estas verdades y creo que algunas observaciones que nosotros tenemos que hacer, autoobservaciones, no tanto averiguar, ¿verdad?, si lo que me están diciendo es verdad o no, es qué voy a transmitir yo después de recibir esta información. Así que algunas observaciones en esta primera verdad en el terreno desconocido de la escatología sería, antes de repetir cualquier información que yo reciba, sea por los medios de las redes sociales o incluso dentro de la misma iglesia, debemos de investigar si realmente lo que escuchamos tiene un fundamento bíblico. Ahí para comenzar. Ahí, por ejemplo, perdón que yo te interrumpa, principalmente a la iglesia hispana, que es a los que nos siguen aquí en Livermore, ¿tú qué página les recomiendas que sigan? ¿Bajo qué información? Porque todo el mundo ahora da informes, todos, ¿no? Sí. No hablemos de las noticias que todos conocemos, los noticieros. Claro. Pero ¿cuál sería de tu sugerencia que ves que me mostraba las hojas que eran legales, que eran ley? Sí. ¿Cómo los hermanos cómo les podemos ayudar diciéndole qué información es la que realmente pueden? Sí, ahí es un dato bien interesante porque lo que nosotros necesitamos siempre es ir a la fuente de toda la información. Porque hoy ustedes están recibiendo una información y entonces ustedes la comparten, ¿verdad?, con otra persona, pero ya no están compartiendo la información de la fuente, sino están compartiendo la información que escucharon de una segunda fuente, en este caso que somos nosotros. Uh-huh. Entonces, yo tengo que ir a la fuente de información. En este caso, ahorita, hace unas 2 horas recibí una llamada ahí en el negocio y era la Secretaría de Salud de Alameda. Si usted le hace Google y le pone ahí Secretaría de Salud Alameda, o usted lo quiere poner como en inglés Health Department of Alameda County, usted va a encontrar todas y cada una de las descripciones. Ahorita rápidamente otra vez hubo un escándalo de que se amplió la ley hasta mayo y entonces ahora sí, otra vez vuelve la gente a decir, ahora sí ya nadie sale, y entonces comienzas a leer la ley y dices, otra vez, simplemente somos repetidores de falsas informaciones. Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos que discernir toda esta información antes de hablar, porque si tú hablas sin tener realmente conocimiento de la verdad, te estás haciendo colaborador de esa mentira. Y tienes al lado gente que quizás a lo mejor no tiene acceso a un internet, tienes al lado a gente que a lo mejor no tiene acceso a una buena información, y lo único que tú estás haciendo es perjudicándoles. En lugar de llevarles a verdad, en lugar de ayudarlos, lo único que los estás preocupando, los estás contaminando con esa mala información. Entonces, antes de repetir, esa sería mi primera sugerencia en estos tiempos difíciles, ¿no? Uh-huh. Antes de tú comenzar a decir si esto es profético o no es profético, es verdad, es bíblico, y en este caso, como tú me preguntabas, ¿verdad?, ¿cuál es la fuente de toda la información? Necesitamos invertir tiempo estudiando la palabra del Señor. Yo creo que esta pregunta es el fin, es simplemente otra vez, hermano, el reflejo de la falta de conocimiento bíblico, ¿verdad? El que la gente esté preocupada, interesándose si es que es la venida del Señor o no, es simplemente deja saber que la iglesia no está preparada escatológicamente con los estudios que se necesitan para estar tranquilos, porque te voy a decir una cosa, si tuviéramos la suficiente información respecto a las señales,
ni siquiera, ahorita no sería ni siquiera necesario estar haciendo esta transmisión. Pero por lo mismo de que hay tanta decadencia, entonces uno se ve pues en la obligación, ¿verdad?, de aclarar estas cosas. Y sobre todo, más que invertir tiempo en la palabra del Señor, yo creo que hoy más que nunca es tiempo de invertir tiempo en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Pedirle que nos llene de su Espíritu Santo para que conozcamos la verdad. Jesucristo mismo lo dijo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 al 15, que el Espíritu Santo, una de las funciones que Él iba a venir a hacer en nuestra vida, es que Él nos llevaría a toda verdad. Y tristemente volvemos otra vez a poner nombres, o lo que diga fulano de tal, o lo que me diga mi pastor, porque conozco su testimonio quizás, o porque es un escritor famoso, cuando la palabra del Señor claramente dice, el que te va a traer a la verdad es el Espíritu Santo. Si la iglesia anhelara esa llenura, la iglesia no se vería en la necesidad de preguntarle a nadie si Cristo viene o no, simplemente lo sabría. Claro. Entonces, el estar preocupado que si Cristo viene no es otra cosa sino la falta de la llenura del Espíritu Santo. Ya lo vamos a estar viendo porque sé que algunos de ustedes están diciendo, no, pero es que esas preguntas se tienen que responder. No, hermano, simplemente la falta de comunión con el Señor, porque el mismo Jesucristo dijo, serás lleno del Espíritu Santo y el Espíritu te llevará a toda verdad. Además, en una situación como la que estamos pasando, para los que realmente amamos a Jesucristo y sabemos lo que nos espera, todos estaríamos ya anhelando que viniera. Claro. Los que nos acabamos de quedar sin empleo, con incertidumbres, los que están viendo la enfermedad, la muerte, y supieras que este es el fin, entonces dirías, pues ya Cristo ven. Más sin en cambio, cuando hay un temor, yo creo que hay un trasfondo. Y bueno, una de las preguntas que sale dentro de esta misma pregunta, y cuando la gente a mí se acerca, ¿verdad?, y me pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Es este el fin del mundo? ¿Es que Cristo ya viene? ¿Tú crees que el arrebatamiento va a suceder o va a existir un arrebatamiento? Porque esas son las otras corrientes teológicas que tenemos que entender si hay un arrebatamiento, no lo hay, por qué, si lo hay, si no lo hay, y saber todo ese tipo de información. Pero una de las preguntas que nace dentro de esta misma pregunta, y valga la redundancia que así lo digo, es ¿para qué quieres saber si Cristo viene? La gente dice, ¿es este el fin? Ya viene Cristo. Entonces la pregunta es, ¿y para qué quieres saberlo? Y las respuestas de algunas personas son las siguientes. Algunos dicen, para estar preparado. Bueno, Mateo 24:44 dice que debemos estar listos todo el tiempo, porque el día del Señor viene como ladrón en la noche, ¿verdad? Nadie sabe el día ni la hora, tú lo estabas mencionando hace unos minutitos atrás, y si lo quieres leer, por favor, ahí, dice que... Mateo 24, versículo 36, ahí si lo quieren buscar en sus Biblias, márquenlo. Dice, pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y otra vez, ¿no? Si tú estás esperando un coronavirus, si tú estás esperando un terremoto, si tú estás esperando, ¿verdad?, un problema de esta índole, entonces creo que ahí es una mala indicación de tu relación con el Señor, porque tú debes estar preparado todo el tiempo. Es más, eminentemente Jesucristo puede venir ahorita, en este momento. Entonces, tú no puedes estar esperando qué va a pasar si es que ya la venida del Señor se acerca. Tú deberías de estar preparado todo el tiempo. La pregunta creo que aquí, hermano, no es este los últimos días o este es el fin, es estoy preparado. Estoy preparado para este encuentro. Otros dicen, porque mi familia no está lista. Yo creo que esta es la excusa más conocida por todos nosotros. No queremos saber si este es el fin porque mi familia no está lista ahí. Entonces, la pregunta aquí también hace es ¿por qué esperar momentos como estos para predicarles de Cristo? ¿Verdad? Porque vamos a decir, hermanos, supongamos que este virus no es una señal de la venida de Cristo. Supongamos que, y digo supongamos porque sabemos que nada es incierto y tampoco yo quiero apegarme a otros pastores que también han dicho, no se preocupen iglesia, esto no es nada, tranquilos, no va a pasar nada. No quiero tampoco irme a ese extremo, pero vamos a decirlo así, supongamos que este virus va a pasar, que todo va a volver a la normalidad. Entonces la pregunta es, ¿no les vas a predicar? Porque si tú estás esperando tiempos como estos para predicarle a tu familia, entonces la pregunta es, ¿por qué no les predicas de una vez?
¿Qué estás esperando? A que las cosas realmente se pongan difíciles para entonces ir a decirles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y también algunos dicen, ¿verdad? Para persuadirles, ya los que son un poquito más, más espirituales, dicen, no, hermano, es que necesitamos saber las señales para besarle a las personas. No, la verdad es que ni tú mismo sabes qué es lo que crees, entonces por eso es que andas ahí tratando de investigar. Y esto precisamente nos lleva a la siguiente verdad. Lo que nosotros debemos saber en los últimos días es aprender a identificar cuál es nuestro rol o cuál es nuestro papel como iglesia en tiempos como estos, en tiempos difíciles. Si hay algo que le debería de interesar ahorita a las personas es cuál es mi papel. Porque si ciertamente, y me voy a adelantar un poquito a los apuntes que hice, el coronavirus no es una señal de la segunda venida de Cristo. Ya me estoy adelantando a la conclusión, discúlpame hermano, pero si no es una señal de la segunda venida de Cristo, entonces tiene que ser una señal para nosotros. La pregunta es, ¿cuál es esa señal? Y esa señal se define precisamente en esta verdad. ¿Cuál es mi papel como iglesia, como cristiano, en este tiempo? En este tiempo difícil. ¿Qué es lo que esta situación me está queriendo hablar a mí? Porque mucha gente ha comenzado a tratar de esconder el coronavirus en las citas bíblicas y ya sacan a Malaquías y ya sacan a Oseas que se queden en casa y toda la cosa, pero la realidad, hermanos, es que, lo vuelvo a repetir otra vez, como vimos en un principio, es mala escatología una y otra vez. Pero la realidad es, esto no es una señal de la segunda venida de Cristo, pero entonces, ¿qué señal es? Porque esto no lo permitió, eso no es como que es una artimaña del enemigo, ¿verdad? No, esto Dios lo permitió con un propósito, ¿verdad? No es como que a Dios de repente estaba allá, ¿verdad? Escuchando las alabanzas en el cielo, y ayer escuchaba precisamente este comentario del doctor Miguel Núñez, estaba haciendo un update acerca del coronavirus, y él decía eso, ¿no? De que no es como que Dios estaba recibiendo allá alabanzas en el cielo y de repente dijo, ay, y esta gente se me enfermó de coronavirus, ¿no, hermano? Leas el libro de Job. Él conoce y sabe todo, todas las cosas, los huracanes, los terremotos. La iglesia tendemos a tener mucho problema al explicar esos catástrofes. Y cuando alguien viene y nos pregunta, ¿y dónde estaba Dios? Y como que nosotros la iglesia nos echamos para atrás y decimos, ay, híjole, sí es cierto, ¿dónde estaba Dios? No, hermano, Dios es el que está en control de todo. No caigamos en el error del deidismo. El deidismo dice que Dios creó al mundo y después lo dejó a su suerte. Eso es mentira. Jesucristo ha estado siempre, sigue estando con nosotros y estará hasta el fin del mundo, hasta que no quede piedra sobre piedra. Entonces, necesitamos identificar hoy más que nunca cuál es nuestro rol. Si lo vuelvo a repetir, esta no es una señal de la segunda venida de Cristo, entonces, ¿qué señal es para la iglesia? Si así lo queremos tomar. Y a lo mejor estoy aplicando mal la palabra señal, porque tomaríamos mucho tiempo para estar hablando acerca de qué significa una señal. ¿Qué es una señal? ¿Dónde entra la señal? Otro estudio. Sí. Entonces, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Si esta es una señal, ¿qué señal es la que nos está dando el Señor para nosotros? Y lo primero, hermanos, es de que esta señal nos está diciendo que es necesario predicar el evangelio del arrepentimiento. Hoy más que nunca, la tarea de la iglesia es predicar el evangelio de salvación. La tarea de la iglesia se ve muchas veces nublada por la multitud de necesidades que hay, pero escuché esto hace algunos meses atrás de un pastor. Dice, el mundo necesita muchas cosas, pero la iglesia de Jesucristo solo necesita hacer una: predicar el evangelio. Sí es verdad que hay que atender a los pobres, sí es verdad que hay que ayudar al hambriento, sí es verdad que hay que todo eso que es parte del reino de los cielos, pero nuestra labor principal, hermanos, es predicar el evangelio. Si usted me dice, es que yo no sé qué hacer en estos tiempos, bueno, aquí está su respuesta: póngase a predicar. Póngase a decirle a la gente que hay un camino, hay una verdad, hay una vida que se llama Jesucristo, que hay esperanza en Él. Si usted dice, ay, hermano, yo no sé qué va a pasar con mi vida, bueno, aquí está su respuesta, hermanos: póngase a predicar la palabra del Señor. Y para predicar no necesita ser pastor, evangelista. No. Dios nos ha capacitado a cada uno según nuestro entendimiento, según nuestro conocimiento, para hacer luz a los demás. Y además vamos a empezar desde nuestra casa. Sí. Hoy más que nunca es necesario ocuparnos en predicar el evangelio como mejor se nos permita. Sabemos que
están las reglas de mantenerse en casa, pero aún dentro de los medios que tú tengas, como nosotros lo estamos haciendo, necesitamos seguir predicando la palabra del Señor. Solo un ejemplo, ayer pude compartir con dos personas diferentes. La primera de ellas era una joven de 26 años, los dos no cristianos, el segundo era también un jovencito de 22. La primera llegó y me dijo: Frederick, me he puesto a investigar lo que ha estado pasando en el mundo, no cristianos, escuche lo que tú decías. Me he puesto a investigar, abrí la Biblia y comencé a ver todo lo que está pasando y llegué a la conclusión que el mundo se va a acabar. Y luego entonces viene el otro, bien preocupado, un poquito más después, ahí me pudo hacer contacto conmigo y entonces llegó y me dice, creo que ha llegado el fin de América y creo que esto es inevitable, pero bien espantado el muchachito de 22 años. Ambos yo les dije, todavía no. Es verdad, sabemos que hay cosas que se están cumpliendo, pero hay algo mejor que las noticias que tú estás escuchando, tu escatología que estás haciendo, algo que se llama la salvación, algo que se llama la promesa de vida eterna. Comencé a predicarles ahí a ambos y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando la gente venga a bombardearnos con todo esto, que si ya te enteraste, que van a cerrar esto, que tantos desempleos, ok, muy bien, déjame decirte algo. Jesucristo sigue siendo la respuesta a este problema. No podemos nosotros comenzar a enredarnos, hermanos, en conclusiones, porque déjame decirle, si mi hermano Raúl y yo ahorita tratásemos de ponernos aquí como el traje de los superconocedores, no, hay gente que realmente ha estudiado este virus, hay gente que realmente sabe de economía, hay gente que realmente sabe lo que va a suceder, no ahorita, sino los estragos que va a tener esta situación, esta recesión que estamos teniendo. Bueno, entonces, si yo no soy experto en economía, si yo no soy experto, si yo no soy un doctor para decirte qué tan peligroso es bueno, entonces déjame decirte lo que sí soy experto. Déjame decirte al que sí conozco, déjame decirte al que sí sé cómo hace las cosas, y ese es Jesucristo. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra primera tarea, nuestro primer rol. Otra de las cosas que debemos estar ocupados, hermanos, en estos días es precisamente orar por nuestra ciudad y el país donde vivimos. En Jeremías 29, 7 al 10, Dios le dio la orden a su pueblo Israel que rogasen específicamente por la paz de aquella ciudad donde ellos iban a llegar. Simplemente, ¿por qué hay que orar, hermanos? Porque si esa ciudad tiene paz, entonces nosotros vamos a tener paz. Hoy podemos observar la empatía de algunos teólogos, y esto, ¿verdad?, lo digo con todo respeto, porque yo ni siquiera me considero teólogo ni nada por el estilo, simplemente soy, ¿verdad?, un siervo del Señor que ha invertido un poquito de tiempo en las Escrituras, pero nada más. Pero siento que incluso ciertos teólogos dicen, ¿verdad?, como que con ese, así como que Estados Unidos va a caer y sientes, ¿verdad?, como hasta un tipo de gusto, ¿verdad?, como decir, hermano, espérate tantito, yo vivo en los Estados Unidos. Hay un pueblo de Dios también que vive en los Estados Unidos. Y yo he escuchado mucho, oye, ahora sí, uno dice, finalmente, como diciendo, ya no, hermano, hay un pueblo de Dios también que vive aquí en Estados Unidos. Entonces, no podemos nosotros decir, ay, se están cumpliendo las profecías y Estados Unidos va a caer. Hermanos, eso no es nuevo. Esto ya viene de años atrás, desde el 2002, 2000, hombres de Cristo realmente, siervos de Dios, comenzaron a escribir libros proféticos, ¿verdad? Libros respecto a la caída de este país, pero eso no nos debe de alegrar, al contrario, debemos de ponernos a orar y decirle, Señor, ten misericordia. Creer a la promesa, ¿verdad?, del libro de Crónicas, si mi pueblo se humillase, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo abriré los cielos, escucharé sus oraciones y sanaré su tierra, ¿verdad? Entonces, esta es mi nación. ¿Y por qué lo digo así, verdad? No porque yo diga, o esté negando mi patria. No, pero aquí es donde vive mi familia, aquí es donde viven mis hijos, aquí es donde vive, ¿verdad?, donde estamos trabajando, donde estamos haciendo nuestras vidas. Entonces,
necesitamos orar, hermanos. No solamente predicar la palabra del Señor, sino también orar. Y por último, pues ser ejemplo para todos los demás. Estos no son los tiempos, hermanos, de acumular, de suplir mis necesidades. Este es tiempo de ayudar, de amar y mostrar realmente que somos discípulos de Jesús. Este no es el tiempo, hermanos, de que si tú te van a dar 8 horas, pues qué bueno, y los demás, si los mandan a descansar, qué bueno. No, este es tiempo de que tú te acerques a tu patrón y le digas, yo no necesito 8 horas, yo solamente necesito 4, yo nada más necesito 5. Dale el resto a alguien más que realmente lo necesita. Este no es el tiempo, hermanos, de nosotros decir, pues yo tengo una casa, yo ya guardé, yo por eso me preparé, yo por eso he trabajado duro, y allá la gente que no, este es tiempo de demostrar realmente qué clase de cristianos somos, qué realmente Dios ha hecho. Y yo diría que esta es nuestra graduación de todos estos años que hemos estado yendo a la iglesia, de todos estos convivios que hemos tenido, de todas estas asambleas, de todos estos retiros y de todas esas cosas que tienen que ver con la iglesia, perdón si digo la palabra cosas, todas esas actividades que hacemos. Esta es nuestra graduación. Nos estamos graduando, hermanos. Y aquí entonces es cuando tú tienes que comenzar a experimentar y a ejercer todo lo que has aprendido en la palabra del Señor. Así es. Yo creo que lo que comentas es muy cierto. Ahorita la gente está buscando cómo actuamos nosotros, cuál es el actuar del cristiano. La gente por bien o por mal, algunos por juzgarnos, algunos realmente por creer lo que tanto les hemos predicado, es cómo estamos actuando. Y pues realmente lo decías, ¿no? Con el punto final, del cual te adelantabas un poco. Si bien el coronavirus no es una señal, o lo es, lo más importante es que el Señor nos está recordando que Él viene pronto. Y si nadie sabe la hora ni el día, es porque justamente lo sigue mencionando ahí en Mateo Jesús a sus discípulos. Y le dice, es que imagínense que un patrón le dice a su empleado, llego el viernes o llego el lunes, pues el empleado va a estar preparado esa fecha. Pero si no le dice cuándo va a venir, dice que el empleado va a estar siempre al tanto, va a estar alerta. Y lo pueden ustedes leer ahí en Mateo 24, en los versículos 45 al 51. Y él dice, ¿y saben por qué no sabe nadie la hora? Porque lo único que sucedería es que estas personas dirían, pues vamos a celebrar, vamos a disfrutar, porque aún todavía nos queda tiempo. Y la gente que ha fallecido por esta enfermedad, a algunos no les dio tiempo. Las personas que han perdido su empleo, no les dio tiempo. Las personas que no han podido guardar, no les dio tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en esta parábola? Lo menciona Jesús, dice, sobre el siervo fiel. Dice que seamos prudentes, que estemos velando, que estemos alertas. Eso es lo más importante, hermano. Sí, y algo que debemos de entender, hermanos, es que a la gente realmente no le interesa, o por decirlo así, no le importa cuánto sabes de escatología, ¿verdad? A la gente no le importa cuánto sabes de Biblia o de profecías, sino cuánto te importan ellos, ¿verdad? Esa es la verdad. Hoy es el tiempo que tenemos que trabajar realmente. Muchos de nosotros hemos puesto por excusa el trabajo y decimos, ay, es que siempre estoy corriendo. Note, hermano, que llevamos una carrera, pero desenfrenada, y como que Dios mismo dijo, stop, ¿verdad? Para. Bueno, ahora la excusa es, estás parado, entonces, ¿cuál es lo que te impide? Toma el teléfono, llámale a aquel amigo que algún día le dijiste, discúlpame, no te puedo atender porque estoy ocupado, tengo muchos compromisos. Llámale, pregúntale cómo están. Hoy es el tiempo de que comiences tú a meditar. Si bien estás teniendo mucho tiempo en la casa, en lugar de por comerte las uñas y decir, ay, ¿qué va a pasar con nosotros? Comienza a pensar cómo puedes ayudar a los demás que tienen necesidad. Y comienza a decirle al Señor, si no estás preparado, prepárame, Señor. Y si ya estás preparado, dile al Señor, envíame. Y una vez que tú le digas, envíame, de seguro que Él te va a abrir las puertas para que tú seas
de bendición para los demás. Así que hoy es el tiempo, hermanos, de levantarnos como hijos del Altísimo y comenzamos a decirle al Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Yo quiero hacer tu trabajo, yo quiero hacer tu voluntad. Y lo decía pues ya nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Y lo dije yo adelantadamente, el coronavirus, hermanos, no es una señal de la segunda venida de Cristo. Yo no me atrevería yo a decirles en esta tarde, oh hermanos, miren aquí la palabra del Señor dice, porque no hay fundamento bíblico para eso. Pero voy a decir una cosa, si usted quiere que hablemos un poquito de escatología, y mucha gente me pregunta, bueno, pero entonces, todo esto, ¿dónde cabe? Le dije, pues si tú me quieres venir a hablar a mí realmente de una profecía que se ha cumplido, que se cumplió enfrente de nuestros ojos y muchos ni siquiera la percibimos, es la que se cumplió a mediados de agosto del 2015 con la resurrección de Rusia. Esa sí es una profecía, hermanos, realmente que nos debe de admirar y no de espantar, ¿eh? Porque no dije la palabra espantar, de admirar, de decir, el Señor realmente está trabajando. La venida de Jesucristo está cerca, no el coronavirus, ¿verdad? Porque no podemos aludirle a cada catástrofe que venga a nuestra vida, que algo tiene que ver. ¿Qué pasó con las torres? ¿Qué decían? Ahí estaba la gente diciendo que la gran Babilonia había caído, que los reyes estaban llorando. No, hermano, todo eso es, tenga mucho cuidado. Por eso vuelvo otra vez a repetirle, tenga mucho cuidado con su escatología. Tiene que tener, no repita simplemente las cosas de fulano, ni siquiera lo que usted está escuchando de nosotros, investigue, llámenos por teléfono, diga, hermano, ¿cuál fue el libro que usted leyó? ¿Dónde está sacando esa información? ¿Quién le dijo eso? Entonces usted pueda ir confiadamente y decirle a los demás, esto es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, Ezequiel 38-39, cumplido en el 2015, nadie dijo nada, nadie se espantó, nadie preguntó si Cristo venía o no. Es más, incluso hasta mirábamos al presidente Putin como alguien, ¿verdad? Incluso de decir, wow, quisiéramos tener un presidente. No, hermano, las profecías se están cumpliendo. Entonces, ciertamente, le vuelvo a repetir, el coronavirus no aparece dentro de la segunda venida de Cristo. De hecho, sea de paso, como te había comentado, la venida de Jesucristo, hermanos, no es un evento singular, es un evento plural. Déjeme decirle una cosa, la venida de Jesucristo ya comenzó. Comenzó cuando Jesucristo subió al cielo y le dijo a sus discípulos, me voy a prepararles moradas. En ese momento, la segunda venida de Jesucristo comenzó. De hecho, ya de paso, tuvo una preinicio, que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la muerte en la cruz, y si usted lo quiere decir así, y pueda a lo mejor compartir conmigo la idea, un inicio con su ascensión al cielo. Así que estamos viviendo lo que conocemos en la teología como el curso. Y alguien me preguntaba, bueno, entonces en ese curso, ¿qué tan cerca? Porque usted sabe que para todo hay personas que le buscan y le buscan hasta que le sacan si usted cree o no cree que Jesucristo viene. Entonces me dijeron, bueno, entonces ¿en qué parte de ese curso estamos? Y yo le dije, más cerca que el día de ayer. Es verdad, hermanos, estamos más cerca de la venida de Cristo que el día de ayer. Es que esto no se trata, hermanos, de señales. Y debemos de entender que a la iglesia no se le dio señales. A la iglesia se le prometieron cosas, se le prometieron frutos, se le prometieron dones. Las señales iban a seguir a la iglesia. La iglesia no puede andarse basando en que si la luna se pone de color azul, rojo, blanco, amarillo, de que si las pestes, de que si tiembla, de que si se cae. No, hermano, la iglesia se le ha prometido, ¿verdad? Se le ha mandado no a buscar señales, sino a estar preparada. Entonces, mi pregunta para ustedes en esta noche no es si tú crees que Jesús viene, tú estás preparado. Si Él viniese en este momento, si tú crees en el rapto, si tú crees en la segunda venida, como tú lo quieras creer, estás listo. Porque déjame decirte, independientemente de la corriente teológica que nosotros creamos, la verdad central es de que Él viene. Y que estamos más cerca que nunca. El novio está a la puerta, hermanos. Y es tiempo de nosotros comenzar a ejercer nuestro papel. Porque vuelvo a repetir, y discúlpenme que otra vez ahí voy de nuevo con lo mismo. Si esta no es una señal de la segunda venida de Cristo, entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo como iglesia? ¿Qué es lo que Él nos está tratando de enseñar a través de esta situación que estamos viviendo? Pues no sé si tengas algo más que agregar, hermanos. Yo de mi parte ha sido todo. Lo único que quiero avanzar o dar un poquito de anuncio es el día de mañana terminamos con nuestro tema fe
en la célula del día, el día jueves, y el día viernes arrancamos con los hermanos o las familias que se están recibiendo la célula, precisamente con el tema tiempos proféticos. Yo le dije a mi hermano Raúl, no me enciendas la mecha en la escatología, porque ya después nadie me para, pero sí, ciertamente, hermanos, hay mucha verdad que el pueblo de Dios tiene que saber, y le vuelvo a repetir, más que estar interesados en ver las señales, porque lo que las señales crean son pánico, lo que las señales crean son asustos, ¿verdad? No, lo que el Señor quiere, ¿verdad?, es de que nosotros vivamos siempre, ¿verdad?, con ese compromiso, vivamos siempre con esa convicción de que Él está con nosotros, y que si Él está con nosotros, nada nos va a faltar. Y la venida de Jesús, tú lo puedas ver como rapto, tú lo puedas ver como la segunda, cualquiera que sea tu posición, ¿verdad?, no debería de ser un espanto. Al contrario, debería de ser las palabras que... Ponte a pensar en esto, hermano. ¿Qué es lo que hizo que Juan dijera, ven, Señor, ven pronto, ven? ¿Qué hizo, hermanos? Que dentro de su revelación, Dios mismo te prometiera una corona para los que anhelan su venida. Si no debe de traernos miedo, no debe de traernos decir, ay, el mundo se va a acabar. Al contrario, debería de traer gozo, alegría, de decir, el esposo está listo, el novio está listo, ya se está acercando, Señor, ven pronto, ya estoy preparado. La realidad que no hay, si somos sinceros, no hay ese deseo, porque realmente muchas veces hay varias cosas en nuestra vida que tienen que seguir siendo transformadas por el Espíritu Santo. Así que podríamos hablar de muchas cosas más, pero el tiempo apremia, así que ¿hay alguna pregunta, hermana, que hayan puesto alguien ahí los hermanos? Muy bien, entonces si no hay preguntas, hermanos, vamos a orar, y ojalá que esta información haya traído un poquito de luz, ¿verdad?, de consuelo, siento que hay muchos hermanos que están así como la gente los está bombardeando, ¿no?, con mucho, y muchas veces nos quedamos como, ay, espérense, no sé qué decirles. Pero le vuelvo a repetir, hermanos, yo solamente agregaría, y él lo agrego aquí para nuestra casa. Digo nuestra casa porque somos los que compartimos esta familia, que es aquí donde nosotros tenemos que mantenernos unidos. Realmente no hay otra forma en la que hoy sea una señal o no sea una señal, son los últimos tiempos o no, es una forma en la que nosotros tenemos que mostrar unidad. No para demostrarle a la gente, no para que le digamos por medio de Facebook o de las redes sociales, la iglesia, la familia Tapia están haciendo sus servicios, se reúnen. No, hoy es el tiempo, hijos. Y yo se los digo hoy a ustedes, si realmente, si no es el último tiempo, tampoco lo sabemos. Yo me apego a esa palabra, nadie lo sabe, al igual y ahorita estamos en esta transmisión y en ese momento Cristo nos lleva. Amén. Pero sí hay una preocupación, y hoy sí lo digo, porque desde nuestro hogar muchas veces no creemos realmente y no miramos lo real de esta situación. No es espantarnos por el trabajo, no. Es el que el Señor posiblemente nos esté dando una oportunidad para que nos encontremos aún más con Él. Entonces, hoy lo que hoy le digo, hoy nos tenemos que formar en unión, hoy más que nunca en oración, darle un tiempo, lo estamos haciendo, creer lo que estamos orando, y a nuestra familia en México, orar por toda la gente de Estados Unidos, porque tal vez con todas las noticias que escuchan de lo que hace el actual presidente, se les olvida que México vive de las remesas, de lo que envían la gente que trabaja aquí, y si no hay quien trabaje aquí, va a haber una situación muy difícil en México. Entonces, oren por los que estamos aquí, oremos nosotros por los que están allá en México también, pero no hagamos menos el poder, lo que acabamos de escuchar, realmente decirle, Señor, prepárame, porque yo quiero estar listo, quiero estar atento, y quiero estar como ese siervo que esté velando, que esté esperando cuando sea la venida. Así que no por la transmisión, no por el estudio, no por lo que hagamos para la iglesia, que esto que estamos viendo aquí realmente impacte las vidas de nosotros. Porque
nos preocupan toda la iglesia y todas las personas que nos ven, pero en lo principal, y no siendo egoísta, me preocupa mucho ustedes, mi familia. Y hoy que vivimos aquí, mi cuñado, mi hermana, mis sobrinos, mi hermano, mis sobrinas, su esposa, mi mamá, que somos los que estamos aquí en esta ciudad, en este estado donde se está presentando esta situación. Hay que orar aún todavía con más fe, creyendo lo que le estamos diciendo, hijos. Realmente asimilando lo que está pasando. Y si no lo asimilamos, es como si estuviéramos en una burbuja. Así que la única forma no es espantarse, pero es prepararse. Y esto es para aquí, para la casa. Y si en algo también les ayuda, hermanos, eso tienen que hablar en cada hogar, sentarse, hacer una reunión, decir, hoy más que nunca tenemos que tomarnos de las manos de Cristo. Hoy más que nunca. Tú decías que puede ser una oportunidad, puede ser la última. O puede ser la Puede ser la última. Así que hay que estar preparados, hermanos, hay que estar preparados para ese encuentro. Eso es lo más importante, más que andar buscando señales o andando a tratar de aplicar ciertas versículos, es estar realmente preparados. Y vuelvo a repetir, la pregunta es, ¿realmente estoy preparado? No es que si este es el fin, es estoy preparado para ese fin. Si llegara hoy, en este momento, ¿verdad? Estoy preparado. Y entonces, ahí tomar esa situación. Una vez más, infórmese antes de que usted se vaya a quedar encerrado, antes de que usted se quiera salir, antes de que usted que vaya a querer ir a trabajar o antes de que usted no quiera ir a trabajar. Infórmese bien, hermanos, porque después entonces vienen las quejas y vienen las malas informaciones y entonces la culpa no viene a ser de nadie sino de usted mismo. Lea, vaya al internet, busque a alguien que le traduzca, no sé si está en español o no, pero ahí está completito los nuevos, no es una nueva orden, simplemente le pusieron algunas enmiendas, algunas otras limitaciones, precisamente porque no se ha seguido lo que se ha dicho y pues los contagios siguen creciendo. Así que necesitamos poner también de nuestra parte, haciendo y colaborando con las regulaciones que se nos están dando. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y pedirle que siga cubriendo nuestra iglesia, nuestra familia, y ojalá que esta plática este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y yo quisiese que en esta última oración pusiéramos unos minutos para corroborar con lo que dijo mi hermano en esta tarde. Que realmente hagas conciencia, que realmente hagamos conciencia de los que estamos aquí en casa, los que están allá a través de la transmisión. ¿Cómo está mi vida? Si Jesucristo viniese hoy en esta noche, ¿qué le diría? ¿Escucharía su voz? ¿Me gozaría con los santos? ¿Cuál sería mi condición? Y no lo digo para causar peso en tu corazón, aunque realmente la intención de la palabra nunca es diferente, es extraer todo lo que nos sirve, es penetrar hasta lo más profundo, hasta discernir los pensamientos, el alma. Que tú le digas al Señor en esta tarde: Señor, tú conoces realmente mi corazón. Tú sabes que he tratado de aparentar paz, pero dentro de mí hay mucha incertidumbre, Señor. He tratado de aparentar amor, pero realmente he sido egoísta. Incluso muchas veces he querido parecerme a ti y lo único que he conseguido, Señor, es dar mal testimonio. En esta tarde, Señor, junto con mi familia, reunidos en este lugar, y por mis hermanos que todavía están en la transmisión, Señor, te pedimos que tú hagas una regeneración en nosotros, Señor. Termina esa transformación que comenzaste el día que te conocimos, Señor. El día que entendimos que te necesitábamos, Señor. Yo te pido por cada corazón, por cada hermano, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que les revele, que sea el que los ayude a entender que necesitamos de ti, Señor. Esto no es un juego. Esto que está sucediendo, Señor, a nuestro alrededor no es algo pasajero, es algo que tú estás trayendo, Señor, para despertar a tu iglesia, Señor. Para recordarnos que somos nosotros los que tenemos que llevar vida, Señor. Que somos esas cisternas
que somos, Señor Jesús, la luz, que somos la sal. Todas esas figuras que tú utilizaste, Señor, para describir la importancia que tenemos como hijos de Dios en nuestra ciudad. Danos fuerza también a los más débiles, Señor, y a los que han comenzado a enfermar, Señor, te pedimos que tengas misericordia, Señor. Tú tienes la última palabra, Señor. Tu palabra dice que ni a un solo cabello de nuestra cabeza caerá, Señor, si tú no lo permites. Tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de amor. Te damos las gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos por la aplicación Zoom, a los hermanos del jueves y el viernes también. Dios me los bendiga, la paz del Señor sea con ustedes. Amén.